que nos acompañan a través de las redes virtuales, a los medios informativos y a las personas que están presentes en la Casa del Pueblo. Muy buenos días. Y esta semana tenemos muchas noticias importantes que comunicarles. También la forma de comunicarse de este gobierno de la Cuarta Transformación sufre justamente en esta propia palabra transformación, porque estos ejercicios, la mañanera, son mecanismos de rendición de cuentas, de comunicación efectiva con nuestro pueblo. También esta forma de comunicar se transforma. Y es importante decir que el gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de su servidora, se rige no bajo intereses individuales, intereses oscuros, sino que se rige bajo principios de la Cuarta Transformación, principios éticos, bajo la ciencia que se puede aplicar en beneficio de nuestro pueblo y, por supuesto, en ideales, los ideales de la Cuarta Transformación, y qué bueno que transforman como resultado vidas, transforman vidas generando bienestar. Y prueba de ello vamos a proyectar cómo se vive la transformación en Apan. Buenas tardes al pueblo de Apan. Estamos recorriendo todo el territorio. Estamos apenas a 64 kilómetros de Pachuca y nadie podría imaginar que en Apan personas viven en condición de pobreza extrema. En el video estamos viendo en una casa de un adulto mayor, donde pues vive en estas condiciones y que estamos trabajando para abatir el rezago. Por el bien de todos, primero las personas prioritarias, por el bien de todos, primero los pobres. La verdad, los felicito y muchas gracias por lo que han hecho. Le doy las gracias a la doctora que en realidad les hizo realidad su sueño a los señores. Años que son puras promesas y nada. En cambio, o sea, no porque le haga los cuartitos, la doctora vino hasta aquí, está un lodacero todo el camino y ella vino hasta aquí. Dijo, vengo a ver a dónde vive el señor Clemente. Y yo sí al momento se me vino a la mente, dije, pues es la misma promesa. Pero ella me dijo, no. Y si yo vengo, quiero ver dónde vive para ver qué puedo hacer. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esto, señores. Y así es como se siente y se vive la Cuarta Transformación en Apan, en todos los rincones de nuestro municipio. Acciones que transforman vida. En el video observábamos al señor de la casa de piedra, aquel señor que ni siquiera tenía una identidad propia, que no existía porque no estaba registrado en nuestro municipio y que como era una persona que no redituaba un voto, se dejó en el olvido durante décadas. Nosotros, bajo los principios de la Cuarta Transformación y siendo un gobierno de territorio, en acciones, pudimos conocerlo. Actualmente ya está registrado y este registro permite que tenga accesos a derechos constitucionales como aquellos que nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador permitió para todos los adultos mayores, la pensión para adultos mayores. Pero como si no fuera suficiente esto, también bajo la construcción de cuartos para abatir el rezago, hoy por fin tiene una vivienda digna. 82 cuartos habitación en todo el municipio para abatir el rezago. No hay precedente histórico en nuestro municipio de tantos cuartos habitación para las familias.
Y bueno, así es justamente como con ideales, con principios, con ética y conciencia aplicada transformamos vidas. Y bueno, también queremos hablar de la salud como un derecho humano, no como un privilegio, no como una mercancía, como antes se vivía en los gobiernos neoliberales, sino como un derecho humano. Y en este sentido, hemos llevado acciones en salud de alto impacto, desde la entrega de lentes, porque la salud visual no es un simple objeto en la cara, en el rostro de las personas, es poder leer, poder movilizarse, poder evitar caídas en los adultos mayores que tienen disminución de la agudeza visual, es poder aprender mejor y poder ejercer un trabajo. Nuestra meta son 2.500 lentes y en diferentes etapas en las comunidades, en el territorio, estamos entregando los lentes que en esta primera etapa corresponde a 1,000 lentes enfocado a adultos mayores, a niños y niñas y a las juventudes. Y en esta primera etapa estamos abarcando el 40% de la meta total, que son 2.500 lentes. Vamos a darle el uso de la palabra a la directora del DIF, la maestra Sagaón, para que nos hable de las entregas de lentes que pasaron esta semana. Adelante, por favor. Con su permiso, mi doctora. Bueno, efectivamente, en este sentido de la entrega de lentes, efectivamente llevamos un total de 1,057 lentes que nos llegaron y los estamos entregando a diferentes localidades. La semana pasada estuvimos en La Conchita, estuvimos en Sotoluca, en Santa Cruz y el día de hoy estaremos en Loma Bonita. En estas 3 localidades se entregaron alrededor de 250 lentes. Y bueno, recordarles a todos los delegados que pueden ir haciendo su relación, su lista de las personas que necesitan, que requieren lentes, y decirles también que no vamos a poder ir otra vez a las mismas localidades, sin embargo se tiene que dar la oportunidad a todos los demás y que el registro es precisamente en el DIF, ya que de ahí nosotros tendremos que ver la logística de dónde será la siguiente valoración para la entrega de lentes. Efectivamente tenemos 1,500 lentes aún, 1,500 valoraciones, así es de que nadie se va a quedar fuera, todos los que lo requieran, con nosotros pueden hacer su registro y ya el día de la valoración pueden entregar sus documentos. Los documentos son la credencial del lector, el CURP, el comprobante de domicilio, todo esto en copia, decirles que tiene que ser el CURP actualizado, esto para fines de comprobación. Decirles igual que hoy en Loma Bonita estaremos a las 12 del día entregando lentes y que es indispensable su recibo, que es un papelito de color amarillo que tiene un número de folio y que de esa manera es, pues vamos, una entrega segura. Igual comentarles que esta semana tuvimos un evento muy padre, un evento con el adulto mayor el día miércoles. La verdad es que siempre es muy gratificante para la doctora, nos ha encargado muchísimo este grupo junto con todos los grupos vulnerables. Sin embargo, es muy padre ver que cada vez que nos reunimos con ellos, cada vez son más. Yo recuerdo el año pasado cuando recién tomé las riendas del área del adulto mayor, teníamos 45 adultos mayores en la cabecera, que eran los que siguen formando parte del Grupo Alegre Juventud, y que al día de hoy no nos alcanza el espacio. Tenemos 90 adultos activos en la cabecera municipal, y en las localidades había grupos que, si bien es cierto, fueron formados en años anteriores, sin embargo, eran grupos que no se les visitaba, y que se hizo la reapertura de ellos y además hubo una nueva creación en el grupo de Sotoluca, de la localidad de Sotoluca y en el Cerezo. Y que en total, bueno, hoy tenemos 180 adultos
flotantes 10, que a veces van, a veces no. Sin embargo, es gratificante estar con ellos y darnos cuenta que lo que necesitan es ser escuchados, ser vistos, un apapacho, el ver que se les toma en cuenta. Eso para ellos genera vitalidad. Entonces es muy gratificante percatarnos de que los adultos mayores están a gusto con el trabajo que se hace dentro de la coordinación que está inmersa en el DIF. Igual comentarles que esta semana inició el curso de lengua de señas bajo la dirección de nuestro compañero Javier Sánchez, y que se ha iniciado con las escuelas de CONAFE, para las maestras de CONAFE, a esa preocupación de poder atender a todos los alumnos. Y bueno, una serie de actividades que se llevan a cabo dentro del sistema DIF, y que, como siempre, quedamos a sus órdenes. Un gran equipo que, bajo el liderazgo de nuestro presidente, el doctor Neptalí Reyes Bolaños, estamos trabajando para que nadie se quede atrás. Es cuanto, mi doctora. Muchas gracias. 180 adultos mayores, y de esos 180 adultos mayores, muchos son de las comunidades y también del Cerezo. Estamos rompiendo barreras, y es un gobierno que trasciende al territorio, que camina con su pueblo, y que nadie se queda atrás y nadie se queda afuera. Es importante decir también que no solo hemos otorgado lentes, sino también apoyos funcionales, como es aparatos auditivos, que ya se entregaron los primeros aparatos auditivos a personas adultas mayores, que se han entregado bastones de 1 punto, de 4 puntos, sillas de ruedas, también andaderas fijas y tipo rollator. Y bueno, pues también es importante mencionar que se ha invertido en apoyos funcionales 1.800.000 pesos. En el rubro de salud, también en esterilizaciones, 352.646 pesos. En la remodelación y equipamiento que está ocurriendo en este mismo momento, en la VR, 517.000 pesos, y en la Casa de Salud, 521.000 pesos, que cifras que por supuesto que este año lograremos incrementar, y que en un total, tan solo en el 2025 se asignó de presupuesto a el rubro de salud 3.191.490 pesos. Cosa que no se hacía antes, no se asignaba un presupuesto específico para salud. Y bueno, pues también quiero decirles que muy vinculado a la asistencia social, a la familia, justamente es el rubro de la salud, porque la salud es derecho humano. Y bueno, pues recientemente tuvimos la reinauguración o la entrega de la rehabilitación de la Casa de Salud de San Miguel de las Tunas, donde no solo se entregó medicamento, agradecemos a nuestro benefactor Farmamigo, porque ya llegó el segundo cargamento de medicamentos donados a nuestro municipio, y que se estarán distribuyendo en las 8 casas de salud que tenemos actualmente en operación y rehabilitación. Decirles que en este casa de salud, como en las otras, se entregó un Doptone fetal, y que este es muy importante, ya que las mujeres embarazadas, que son prioridad, y las personas por nacer, es decir, los bebés que están dentro de mamá, también tienen esa visión de protección por nuestro gobierno. Desde la comunidad, algo que no sucedía, las mujeres embarazadas pueden acudir a su casa de salud y poder escuchar el latido de su bebé cuando hay duda si se ha movido o no se ha movido el bebé, y si se encuentra una variación en la frecuencia del bebé, desde la casa de salud, desde la comunidad,
pues la indicación a través del chat vía síncrona con nuestros médicos es un traslado oportuno hacia un centro de salud o un hospital que permitan salvar la vida de estas dos personas, la madre gestante o la persona gestante y la persona por nacer. También se ha entregado un nebulizador, paumanómetro, esfigmomanómetro para la toma de la presión arterial, el oxímetro, glucómetro, así como las tiras reactivas para personas diabéticas. Se rehabilitó toda la cerca de malla de esta casa de salud y también se equiparon los baños, se les puso puerta nueva, pintura, protecciones, en general pintura también, escritorio, mesas y bueno, eso fue, cada casa de salud tiene necesidades diferentes y por eso va variando. Finalmente, se ha invitado a los comités de salud a que tengamos pertenencia, porque estos entornos permiten que vayamos teniendo promoción a la salud y que se eviten enfermedades, que es lo principal, que vayamos adoptando estilos de vida saludable, tu casa, mi casa, nuestra casa de salud. Y para ello le vamos a dar el uso de la voz al doctor Luis Mario Vigueras. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Efectivamente, se rehabilitó la Casa de Salud de San Miguel de las Tunas y algo muy importante que se tiene que comentar es la alegría que tuvo la gente al rescatar una casita que estaba completamente abandonada. En relación a cómo la encontramos ahorita, pues realmente fue una gran transformación y se les hizo mucho hincapié en que tenían que utilizar su casita de salud con nuestra auxiliar de salud y que esta casa está siendo visitada por nuestra médica para que se realice la exploración clínica de mama, la toma de citologías, que acudan los diabéticos, los hipertensos para ver cómo está su tratamiento, cómo están tomando su medicamento, si está ocurriendo alguna complicación que se detecte oportunamente y que sea canalizada. El Doptone pues es un instrumento que nos va a ayudar a identificar alguna situación, algún sufrimiento fetal y que ponga en riesgo la vida tanto de la madre como la del producto y que pueda ser referida oportunamente. Recordar que en el año 2024 tuvimos una muerte materna aquí en el municipio de Apan y bueno, estos aparatos, estos apoyos a las casas de salud nos ayudan muchísimo a identificar oportunamente algún padecimiento y poder salvar la vida tanto del producto como el de la madre. Nuestras casas de salud, la población beneficiada es de 4,226 habitantes y esto pues es una situación muy importante porque estas casas de salud habían perdido la oportunidad de tener atención durante varios años que las dejó sin atención la Secretaría de Salud. En otro tema, el estado de Hidalgo sigue en alerta epidemiológica de casos de sarampión. Se aumentó uno en comparación con la semana pasada. Llevamos 10 casos. El 9º fue en la jurisdicción de Tizayuca, con la cual colindamos por ahí. Y también el 10º caso fue en Tulancingo, en Santiago Tulantepec, que también estamos por aquí casi colindando. Entonces es muy importante que la población tome las medidas necesarias, que verifique la cartilla de su niño. Si no sabe leer la cartilla, acudir al puesto de vacunación que tenemos en la explanada municipal o a cualquier centro de salud al cual pertenezca para que sea revisada su cartilla. Si sale fuera del grupo de 5 años y hay duda que se aplicó la vacuna, se la puede aplicar
y eso ayudaría mucho. La principal estrategia para contener este brote de sarampión que estamos viviendo, pues es sin duda la vacunación. En otro tema, llevamos 2.444 esterilizaciones caninas y felinas. En este año llevamos 328. Habíamos comentado que se habían evitado que nacieran 8.930 animalitos y que también fue un tema que se tocó en alguna ocasión en la mañanera, que se evitaron también algo que afecta mucho a la salud de la población, que es la defecación a ras del suelo de estos 8.930 animalitos que se evitaron que nacieran. Si hubieran nacido estos animalitos, se hubiera generado 468 toneladas de excremento. Algo que nosotros respiramos y que comemos, y todos los que estamos aquí en Apan, ¿sí? Fueron 468 toneladas de excremento. Entonces, sin duda, esta es una situación muy importante para la salud pública de la población. Aquí se ve claramente el esfuerzo de lo que comentó, de ese dinero invertido en esterilizaciones caninas, y que seguramente en un futuro muy cercano vamos a tener un impacto tremendo en relación a la proliferación de los perritos en la vía pública, perros abandonados. Una vez que se libere nuestro reglamento, pues ya vamos a ejercer ese cambio que debe de tener la sociedad para no tener tantos animales, y los animales que se tengan pues no deben de estar en la calle, deben de estar adentro. Estos 8.930 nacimientos evitados pues nos va a favorecer porque van a disminuir seguramente las agresiones caninas y sobre todo ese fecalismo a ras del suelo, porque bueno, pues los humanos vamos a la letrina, vamos al baño, pero los perritos no. Y no estamos, el dueño no está habituado para recoger su popó y depositarla en un lugar adecuado. Entonces, aquí es donde se ve realmente el impacto de estas esterilizaciones caninas. En esta semana iniciamos la jornada de esterilización en Chimalpa. Vamos a estar toda una semana. ¿Quiénes son beneficiados de estas esterilizaciones? Los 46.681 habitantes, porque las esterilizaciones las estamos realizando en todas las localidades del municipio. No ha habido una semana que no hayamos hecho esterilizaciones canina y felina en alguna comunidad del municipio. Hoy la semana pasada estuvimos aquí en la cabecera municipal y hoy estamos en Chimalpa. También mencionar que en el mes de marzo, la próxima semana, iniciamos la vacunación antirrábica canina. Esta acción es sumamente importante. Desde el año pasado se le otorgó esta actividad a la presidencia municipal y bueno, para este año iniciamos el 2 de marzo. Marzo, un mes en donde toda la población está habituada que en ese mes, marzo, abril, se ejecuta la vacunación antirrábica canina. Tuvimos problema el año pasado porque se dio inicio hasta el mes de julio, pero no fue por culpa del municipio, sino que la Secretaría de Salud entregó demasiado tarde el biológico. Iniciamos el 2 de marzo con un puesto de vacunación permanente en la cabecera municipal, en las oficinas alternas, en el antiguo centro de salud, en donde invitamos a toda la población para que lleve ahí a su mascota. También este mismo 2 de marzo iniciamos en El Tigre y en Tesoyo. Ahí vamos a dar inicio a la campaña de vacunación y pues de ahí nos venimos por Cocinilla, Santa Cruz, Santiago Tlalayote, San Miguel de las Tunas, y hasta que lleguemos nuevamente a la cabecera municipal, que lo vamos a hacer
en puestos semifijos en cada una de las colonias, en cada uno de los barrios. Aquí la invitación a la población es de que lleve a su mascota a vacunar. No se puede quedar ningún animalito sin vacunar. La rabia es una enfermedad mortal que puede ser transmitida por estos animales, por nuestras mascotas, si no están vacunados. En otra orden de ideas, continuamos con la atención a la salud de la mujer. Estamos enviando este próximo jueves, se envían 5 mujeres a la ciudad de Pachuca para que se les tome su mastografía. Esta es una iniciativa que se está coordinando con el doctor Neftalí, el presidente del DIF y la directora del DIF. También quiero comentar, doctora, que se está llevando a cabo la estrategia del Centro Comunitario de Atención a la Salud Mental y a las Adicciones. El próximo 27 nos van a abrir un espacio en su consejo técnico, el CEBETA, para continuar con esa estrategia y hacer algo en relación a las adicciones. Una plática forma parte de... Pero una plática, pues la damos un día y la dejamos de dar muchas veces. Esta estrategia pretende identificar a aquellos adolescentes que se encuentren en riesgo, que sufran alguna situación de depresión, ansiedad, y que esto contribuye a que nuestro joven tome el camino de las adicciones. También es un test, es un tamizaje que se va a realizar y que nos va a permitir ir identificando alumnos y canalizarlos inmediatamente a la unidad de Secosama, en donde son atendidos por psicólogos que tienen la expertise en el terreno de las adicciones. También ya está propuesta la fecha con la preparatoria y esperamos ir avanzando en esta estrategia de CONASAMA. También comentar que viene la temporada de calor, viene la temporada de cuaresma, el consumo de pescados, de mariscos. Invitar a la población a que este consumo lo haga en forma muy responsable y principalmente en beneficio de su salud, no consumir pescados crudos, mariscos crudos, y ver que el establecimiento en donde van a comer pues esté saneado, esté limpio. Por nuestra parte vamos a empezar a realizar, o ya lo realizamos, la situación de la visita a los establecimientos para que cumplan con las buenas prácticas de higiene. Está proyectada una plática con la COPRICE para este mes, con tianguis, con mercado y con los establecimientos propios que venden los mariscos y pescados. ¿Sería cuánto, doctora, en materia de salud? Gracias. Y bueno, pues hay algunos puntos que hay que resaltar. Toda la información que ha vertido el doctor Luis Mario Viguera es muy importante. Y bueno, pues es necesario recordar de dónde venimos, de qué gobiernos venimos y hacia dónde vamos. Porque aquel pueblo que olvida su historia, que no recuerda su historia, está condenado a cometer los mismos errores. Y tan solo en materia de salud, ahora sí que para muestra un botón, en materia de salud, la Dirección de Sanidad históricamente ha sido un área muerta dentro de los gobiernos municipales. Hoy es justamente el corazón de esta administración municipal. Un corazón que da vida, un corazón que permite vivir con dignidad. Y tan solo en materia de derechos humanos de las mujeres, decir que el primer eslabón de supervivencia de una mujer para evitar una muerte materna, hoy lo serán las casas de salud, porque hoy sí podrán tomarse la presión aquellas mujeres que tienen factores de riesgo para tener
un estado hipertensivo o preeclampsia en el embarazo, que es una de las primeras causas de muerte materna. También la mortalidad infantil. Hoy podremos detectar desde una casa de salud si hay signos, ya no solo el movimiento, la percepción de la mamá, sino signos que nos permitan identificar como la frecuencia cardíaca fetal de esa persona por nacer, y que si hay algún dato de alarma, acudan de manera inmediata a la OPD IMSS Bienestar, en el centro de salud o al hospital. Estos eslabones de supervivencia van a permitir que podamos reducir desde el municipio mortalidad materna. Hemos estado como servidora del pueblo desde el punto más alto en este servicio público en salud, como la Secretaría de Salud. He sido secretaria de salud y directora de los servicios de salud de Hidalgo, pero también desde abajo, que es la parte fundamental, la base, el cimiento de toda sociedad, y estamos implementando estas políticas públicas que emergen justamente desde el pueblo y que permitirán que de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba se produzca ese círculo virtuoso de bienestar en materia de salud municipal, en la comunidad, salud comunitaria. También en materia de adicciones, nuestras juventudes son un grupo de personas prioritarias. Y en este sentido estaremos reforzando las acciones en salud para nuestras juventudes, acordando con las instituciones para llevar a cabo, en coordinación con Secosama, test para poder detectar a estos adolescentes que están en riesgo de adicciones, que tienen adicciones o que tienen algunos datos de afectación de su salud mental, sin estigmatización y sin discriminación, buscando ser su red de apoyo para tener salud mental. Pero no solo eso, sino también atendiendo las causas. Y atender las causas es recuperar los espacios que se perdieron, esos espacios que en lugar de ser áreas o lugares de desarrollo y bienestar para los adolescentes, como los espacios deportivos, se convirtieron en lugares de vicio. Y solo falta cruzar la calle para estar en el Estadio Pulques León, y donde semana con semana se vendían grandes cantidades de alcohol y consumo de alcohol dentro de las áreas deportivas. Y así en todos los espacios deportivos. Estamos atendiendo a las causas. En este sentido, está prohibida la venta de alcohol dentro de los espacios deportivos y la promoción de bebidas etílicas dentro de los espacios deportivos. Tenemos que recuperar juntos estos espacios para que sean espacios de desarrollo, de deporte, de bienestar para nuestras juventudes. Atender las causas es justamente eso, alineados a las políticas de nuestra gran presidenta, la primera presidenta mujer de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, y de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta presidencia municipal también, como nunca antes, en el área de obras públicas, podemos decir que hemos contratado la mayor cantidad de ingenieros egresados de nuestra universidad, porque antes a las juventudes no se les daba la oportunidad de trabajar sin experiencia. Confiamos en nuestras instituciones y hoy como nunca tenemos jóvenes que dirigen áreas estratégicas como obras públicas, pero además con la incorporación de mujeres en la toma de decisiones, mujeres jóvenes
Eso nos llena de orgullo porque por supuesto que confiamos en nuestras juventudes. Y también es importante no perder de vista estos datos duros que ha comentado el doctor Luis Mario Vigueras. Antes se hacían campañas aisladas que no tenían impacto alguno en materia de esterilización. Una o dos campañas de vez en cuando y que a veces generaban un costo para las personas que acudían a estas campañas. Desde el inicio de la administración hemos tenido acciones continuas que han tenido o se han enfatizado en ciertos momentos, pero que no se han dejado de realizar. Y tal es el caso de las esterilizaciones para llegar hoy a 2.444 esterilizaciones. Cifra muy relevante, sin duda, porque somos punta de lanza en materia de bienestar animal en todo el estado. Y tan solo en este número, como si no fuera suficiente ya, estas referencias que hizo el doctor Luis Mario Vigueras, si nosotros de esta cifra hacemos números que son datos duros, por eso decía ciencia aplicada, pues vemos que la mitad de esta población son perritas, 1.222 perritas, que tienen 2 camadas al año y que en cada camada por lo menos tienen 5 perritos. Y que se está evitando que nazcan perritos, 12.220 perritos de este número de perritas esterilizadas, 12.220, que no solo es un número, son vidas animales que llegan a sufrir, que ellos también merecen bienestar, porque nosotros respetamos el valor de la vida y por eso decía que la cuarta transformación gobierna bajo principios éticos, humanísticos, en que las vidas no son simplemente números, sino se traducen en mucho más allá. ¿Qué sería de esos aisladas que no tenían impacto alguno en materia de esterilización? Que hay faunas ferales que ponen en riesgo no solo la vida de los ganados, de las personas que viven en el campo, sino la propia vida. Entonces, evitemos eso. Eso es salud pública, es prevención y es amor a nuestro territorio, es amor a nosotros mismos. Quiero también comentar que en materia de seguridad pública tenemos acciones relevantes. Fue un fin de semana de atención nacional y bueno, pues queremos dar algunos puntos relevantes. Vamos a darle el uso de la voz a nuestro director de mando coordinado, Alejandro Juárez. Buenos días, con su permiso, presidente. Comentarles que hasta el momento APAN nos encontramos sin ninguna novedad. No tenemos novedades relevantes de acuerdo a los temas que están pasando en algunos municipios, como son Tula,
Tulancingo, Tepeji, Atotonilco de Tula. Tenemos algunos temas por ahí que se han llevado, algunos temas de quemas de vehículos, por lo que está pasando en la detención del Mencho. Comentarles que Apan, según la región 4, que es Tepeapulco, nos encontramos sin novedad. Comentarles que, sin embargo, no se ha dejado de mantenernos en prevención para cualquier tema que se nos llegue a suscitar en el municipio. Se va pública, continúa con recorridos día y noche, manteniendo la seguridad de los municipios. Tuvimos 6 detenciones durante la semana, derivado a diferentes faltas administrativas dentro del municipio. Se continúa con la prevención social por parte de la coordinadora Mayra en el municipio y en las comunidades. Tuvimos un reporte de un robo, un intento de robo en Chimalpa, gracias a la unidad que se encontraba a unos metros o a distancia cerca, logró evitar el robo. Logró evitar que esas personas se introdujeran a una casa que se encuentra en un lugar un poco alejado del centro. Precisamente por eso estas personas tratan de ocupar esos lugares pensando que por ahí no hay seguridad. Sin embargo, se sigue manteniendo la seguridad. Comentarles también que tuvimos un reporte el día de anoche que por el bulevar se encontraban 2 vehículos sospechosos, 2 camionetas de alta gama. Se efectuaron recorridos, se estuvo monitoreando con las cámaras, sin embargo, fue una alarma falsa. ¿Sería cuánto por parte de Seguridad Pública? Gracias. Y pues sí, comentarles que derivado de los hechos violentos donde pues perdió la vida esta persona, el Mencho, hemos estado en alerta de seguridad pública bajo el liderazgo del mando coordinado. Sin embargo, en nuestra región no hay incidentes por el momento. No bajemos la guardia, evitemos tener prácticas que pongan en riesgo nuestra seguridad o viajar a zonas que están en riesgo. La seguridad pública es una prioridad social. Recordemos que seguridad pública para Apan es un eje rector de nuestro plan municipal de desarrollo. Y bueno, pues también decirles que ya está en operación algunos puntos estratégicos en materia de videovigilancia, como es el punto del crucero de Santa Cruz, donde pues nuevamente el antes y el después no existía seguridad pública en las comunidades ni en las localidades, y esta vez pues ya pudimos extender nuestra red de videovigilancia hacia la zona norte de nuestro municipio, específicamente en el crucero de Santa Cruz, que era un sitio preferido por la delincuencia para escaparse de la ley. Y bueno, pues en este sentido tendemos visibilidad justamente del tramo que viene de Alcantarillas hacia Santa Cruz, Cocinillas y propio Santa Cruz. También tenemos ya otra torre de vigilancia aquí en el crucero de La Laguna, que permite vigilar San Sebastián, La Laguna, la salida de La Laguna al entronque Apan Tepeapulco, y por supuesto la salida de Apan, y un punto más que es en la salida de Ocotepec, San Juan, y que bueno, pues ya están en operación. Y bueno, también en este rubro que están vinculados unos con otros, decir que es época de incendios, que hay veda en materia de hacer fogatas, quemar la basura, y que Protección Civil somos todas y todos. La corresponsabilidad de tener integridad de nuestros ecosistemas, pero también de la vida. Ya murió una persona en nuestro estado a consecuencia del fuego. No en nuestro municipio, pero sí en el estado. Y bueno, el 100% de los incendios que han ocurrido en nuestro municipio son justamente incendios provocados
y ya llevamos cerca de 100 incendios de enero a la fecha. Específicamente 95 incendios que pudieron haberse evitado. Así que solicitamos de la cooperación de los delegados en que no se lleven a cabo quema de basura, las quemas agrícolas, también invitar a nuestros comisarios ejidales a que, si es estrictamente necesario, se haga en coordinación con Protección Civil para evitar un daño mayor. Y bueno, finalmente vamos a hablar de un tema de suma relevancia en nuestro municipio. Y en este sentido, hay 2 puntos. Uno es el organismo descentralizado CAPAN. ¿Qué teníamos? Un organismo operador muerto, incapaz de sobrevivir por sí mismo, donde el año pasado, cuando llegamos, nosotros subsidiamos desde la presidencia municipal los aguinaldos y los salarios se pagaban diferidos a una quincena. Actualmente, en un escenario totalmente diferente, porque ya no hay fuga de dinero y porque hay responsabilidad de las personas usuarias, han incrementado los ingresos de este organismo operador del agua. Hoy ya se han podido entregar uniformes completos, calzado completo al 100% de los trabajadores, 37 trabajadores. Se han podido pagar en tiempo y forma y sin subsidio los aguinaldos y no se pagan las quincenas diferidas. Se ha logrado invertir en las propias necesidades del organismo operador y por primera vez en muchísimos años estamos en proceso de licitación para compra de una pipa con el recurso del organismo operador. También decirles que por primera vez ya no se premia a los morosos como ocurrió alguna vez en administraciones anteriores. El borrón y cuenta nueva es premiar a quien no paga, al moroso. Por primera vez se llevó a cabo una rifa de tinacos. Esta rifa de tinacos trata de estimular y de premiar a quien cumple con sus obligaciones. Y bueno, también quiero felicitar de manera pública a nuestro director, que bueno, él es la presencia de todo el organismo descentralizado, pero sin duda este logro también es de cada una de sus trabajadores y de esas tres grandes subdirectoras, mujeres, que me llenan de orgullo, ingenieras, porque por primera vez en un reporte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en el ejercicio fiscal 2025, pone en cuarto lugar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apan, obteniendo una calificación del 100% en el cuarto trimestre. Y bueno, pues pido por supuesto un aplauso porque este es un trabajo de equipo, este es un trabajo que bajo estos principios, bajo personas honestas, trabajadoras, dedicadas al servicio público, no con politiquería, no con grillas, sino con datos concretos de instituciones como la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, podemos dar con números y datos duros que vamos por el buen camino de la transformación. Y para eso le voy a dar el uso de la palabra a nuestro ingeniero Ricardo Ramírez. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Agradeciendo el permiso que tiene CAPAN para poder dar algunos datos aquí en este espacio. Voy a
comentarles algunas actividades, trabajos y datos que tenemos de la comisión, aparte del mucho trabajo continuo que se hace y que la mayoría queda oculto, queda subterráneo. Bueno, podemos comentarles que en el Pozo 1, que antes era donde estaban las instalaciones de Capán, se le dio mantenimiento al transformador. Ya escurría aceite, estaba en peligro y ya se le dio mantenimiento, y tenemos programado para el siguiente mes darle mantenimiento al transformador del Pozo 3 que tenemos aquí en la calle Zaragoza. En la planta de tratamiento estamos rehabilitando, se hizo reubicación de los arrancadores, se mandó a reparación una electrobomba de lodos, y estamos en espera de mejorar el sistema para que se pueda trabajar de mejor manera la planta de tratamiento, a pesar de que hemos estado en espera de algunas visitas de técnicos que nos puedan orientar. Estamos trabajando de lo que está a nuestro alcance. Por otro punto, aprovechando con la obra pública que se está haciendo aquí en La Conchita, específicamente en la calle Reynosa, se hizo unas pláticas con la comunidad, y bajo la coordinación ahí del ingeniero Gustavo Gorgua, que es nuestro subdirector técnico, llegaron a bien apoyarnos y ayudar para que se pudiera hacer la introducción, cambio de red de distribución, 120 metros de red de distribución en 2 pulgadas PVC, y 80 más que están por llevarse a cabo. En otro punto tenemos darles a conocer que nuestro sistema comercial observamos el año antepasado que era un poco manipulable, estaba un poquito, podía ser manipulable, y estaba un poquito medianamente secuestrado, ya que era un sistema que pertenecía a una empresa y aparecía que nos la prestaban, y no podíamos disponer de ella. Actualmente ya este sistema comercial lo tiene Capán. No obstante, tenemos ya la instalación, se está instalando un sistema comercial por parte del gobierno del estado que está introduciendo la CEA. Esto fue gracias a las gestiones de nuestra presidenta, y somos algunos de los 10 primeros municipios piloto que se está introduciendo este sistema comercial. Ya tenemos la antena, ya tenemos el año pasado adquirimos 3 equipos que hacían falta, muy lentos o muy obsoletos las máquinas que encontramos en Capán. Se pudieron adquirir 3 equipos de mediana gama para poder trabajar de mejor manera, y no obstante ahorita la CEA nos dota a Capán con 6 equipos más, 6 computadoras y 6 impresoras para este trabajo del sistema comercial que está instalándose. También comentarles que agregando al sistema comercial, se ha obtenido una recaudación muy similar, tantito arriba de la del año anterior. Suponemos que fue a consecuencia de que el Congreso no nos autorizó descuentos, entonces pensábamos que iba a haber mucho menor recaudación, pero no obstante se logró obtener, se recaudaron 6.729.000. Incentivando esto un poquito, se hizo la rifa de unos tinacos con el apoyo de presidencia del ayuntamiento, ya que Capán no tiene este rubro autorizado de dar donaciones. Nos lo financió, nos lo dio el ayuntamiento, y esta recaudación ha sido el logro ha sido en buena medida con el liderazgo de nuestra licenciada subdirectora de Capán, la licenciada Arlette Sánchez, y es lo que llevamos hasta ahorita. Por otro lado, comentarles lo que había dicho la presidenta.
por parte de la Auditoría Superior del Estado de México, la entrega del cuarto trimestre que se hizo de CAPAM, obtuvimos en el cuarto trimestre el 100% de calificación. Tenemos ahí la ayuda de todos los compañeros de CAPAM bajo el liderazgo de la contadora Julieta Marce, que es nuestra subdirectora administrativa. Y por último, comentarles que el próximo mes APAN será sede del Día Mundial del Agua. Muchas gracias. Gracias. Sí, justamente las calificaciones por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del primer trimestre fue de 92.05%, el segundo trimestre 87.95%, el tercer trimestre 97.50% y el cuarto trimestre 100%. Y bueno, pues nuevamente muchas felicidades porque este es un logro de todas y de todos. Nos sentimos muy orgullosos de cada elemento del organismo operador, desde aquellas personas que están en territorio, los poceros, los plomeros, todos estas 37 personas del organismo operador han dado un gran trabajo, resultados que nos llenan de orgullo y que vamos por más. Y bueno, en otra materia, es importante decirlo, en el tema del relleno sanitario. En la pasada semana, en la sesión ordinaria, se llevó a cabo en la orden del día, en último momento, una regidora ingresó como punto de la orden del día a autorizarme, yo diría más bien obligarme, a recontratar al relleno sanitario que actualmente opera en nuestro municipio bajo un contrato leonino, es decir, que no representa ninguna ventaja para nuestro municipio y que sí ha dejado daños, perjuicios y bueno, pues basta decir que no ha ingresado un solo peso a nuestro municipio de este convenio leonino que celebró la administración pasada. Por eso les digo, es importante tener memoria colectiva, que no se nos olvide de dónde venimos, de qué gobiernos venimos. Un contrato leonino de la administración pasada que cruzó desafortunadamente nuestra administración y que desde entonces no ha ingresado un solo peso a las arcas del municipio, que ha generado fauna nociva y riesgos para la población y que tiene con temor constante de la vida y de su patrimonio de las personas de San Miguel de las Tunas, de La Leona, de Tecorral, de Buenavista, de las comunidades de la zona norte y pegadas al relleno sanitario, que no ha proveído hacia nuestro municipio ningún beneficio ambiental, ni social, ni de ningún tipo para APAN. En esta pasada sesión ordinaria pudimos darnos cuenta de quienes defienden los intereses individuales, los intereses oscuros de una empresa particular y quién defiende la empresa del pueblo. Porque sí, el municipio es la empresa del pueblo y no solo hablamos de ingresos económicos, sino hablamos de los recursos naturales que son de APAN para los apanenses, que no pueden ser ni vendidos a las empresas como pasaba en esos gobiernos neoliberales que tanto daño le han hecho a nuestro municipio. Nuestros recursos naturales no están en venta, como la defensa que Andrés Manuel López Obrador hizo históricamente y el movimiento de la Cuarta Transformación
al petróleo para México, también nuestros recursos naturales lo son para nuestro municipio, la empresa del pueblo. Porque hoy hay contaminación de nuestros suelos, de nuestro aire, del subsuelo, y representa un riesgo para la vida de manera latente a cambio de nada. Año tras año, esta empresa, vinculada a personajes políticos de nuestro municipio, hoy genera un gran daño patrimonial y ambiental, no solo para tus hijos ni para mis hijos, sino para las generaciones que vienen atrás. Esta empresa vale mucho más que dinero. Es nuestro patrimonio más preciado. Y no solo es dinero, nuevamente. No vamos a vender ni comprometer más el agua, el suelo, el aire, ni la salud de nuestra gente por intereses privados. Y para ello le vamos a dar el uso de la voz a nuestro director jurídico, Bernardo Vargas. Efectivamente, la sesión pasada, la sesión que se llevó a cabo por el ayuntamiento, hubo de nueva cuenta un debate en torno a lo que es la administración del relleno sanitario. Efectivamente, la disposición final de residuos sólidos urbanos es una atribución indiscutible del municipio. Cada municipio debe tener resuelto este tema de una u otra manera. Todos, absolutamente todos los que vivimos en determinado lugar, generamos basura. En promedio, 1 kilo de basura al día, que de alguna forma tiene que tener un destino, tiene que tener un lugar de depósito. Debemos saber quién la va a administrar y de qué forma la va a administrar. En el contexto de la historia de los rellenos sanitarios, debemos de decir que anteriormente no estaba tan en debate el tema, porque los municipios resolvían su problema a través de la quema de basura, o bien a través de los rellenos, o a través de los tiraderos a cielo abierto. En esa transición que se dio, se generó la norma oficial mexicana 083 de la Semarnat, en la que generamos una transición de los tiraderos a cielo abierto hacia los rellenos sanitarios. Todos los tiraderos a cielo abierto a estas alturas deben estar clausurados. Pero el problema se agudiza porque hay que cumplir con muchos estándares necesarios para garantizar la operación de un relleno sanitario, el cumplimiento de una facultad constitucional de disposición final de residuos sólidos urbanos y obviamente una convivencia sana con el medio ambiente. Todos tenemos derecho a tener un medio ambiente sano en donde podamos vivir y garantizar una vivienda digna para todos. En ese sentido, el municipio de Apan absorbió la necesidad de establecer un relleno sanitario en su territorio. ¿Es un relleno regional? Sí, pero es un relleno que está en el territorio de Apan y que se encuentra asentado en un inmueble propiedad del municipio de Apan. Y hago este comentario porque también, como parte del debate que se dio en la pasada sesión del ayuntamiento, se hizo referencia a que por ser un relleno regional teníamos que tomar el parecer del resto de los municipios para la toma de decisiones respecto a quién administra o qué decisión se toma acerca de que quienes pueden depositar en el relleno. Esto está apartado de toda realidad. El municipio decide en un contexto en el que su visión fuera meramente local, podría decidir que el relleno sanitario se aplicara y se utilizara solamente para la población de Apan. ¿Qué ventajas tendríamos? Bueno, que el relleno tendría una vida útil más prolongada. Podríamos garantizar de esa manera que el municipio tal vez va a alcanzar a cubrir las necesidades de una generación. Se encuentra sentado dentro de un predio de 7 hectáreas que no han sido ocupadas en su totalidad. Tiene todavía la posibilidad de una vida útil prolongada y bajo esa idea, pues entonces el municipio de Apan tendría resuelto el tema.
Sin embargo, se ha abierto la posibilidad hacia otros municipios del altiplano. Esa fue la idea general o el punto de partida que dio al nacimiento de este relleno. Actualmente depositan, hasta donde tenemos información, el municipio de Apan, Tepeapulco. Apan, Tepeapulco, Tlanalapa, Emiliano Zapata, Almoloya y Zempoala. Sabemos que tiran algunas empresas particulares, también en el relleno sanitario, y finalmente todos nos beneficiamos de él. Pero creo que no es conocido de nadie. Tener la basura en nuestra casa genera complicaciones. Si un día no va el camión de la basura en su ruta tradicional, tal vez aguantemos un día, pero no aguantamos mucho tiempo. Tenemos que disponer de la basura finalmente. Pero a pesar de que es una necesidad de todos, prácticamente nadie quiere tener el basurero en su casa. Entonces, el municipio, asumiendo esta función, ha transitado por varias empresas que han desarrollado la administración del relleno sanitario. El relleno sanitario nace en el 2010, en una gestión municipal, hasta donde tenemos información. Después la administra una empresa que se llama Enérgico. La empresa Enérgico hace una transición hacia el municipio. Aquí la situación es que Enérgico es quien solicita la rescisión del contrato. Enérgico era la empresa que administraba el relleno sanitario. No sabemos en qué condiciones. No hay una evidencia de la existencia de una acta de entrega-recepción por parte de la empresa para con el municipio, sino que de buenas a primeras solicitó la rescisión del contrato y dijo: yo ya no me quiero hacer cargo del relleno sanitario. Entonces, entendemos que el municipio en su momento, ya en la administración de la anterior presidenta municipal, pues el municipio se encuentra ahorcado porque no sabía en qué condiciones se encontraba su relleno, aceptó la rescisión y no tenía la más mínima idea de cómo administrar el relleno. Por esa circunstancia, considero que fue aventurado aceptar la rescisión. Por otra parte, fue también poco profesional no haber generado un acta de entrega-recepción, no haber tomado las evidencias de cómo se encontraba el relleno sanitario al momento en que lo recibimos, y eso generó la consecuencia de que se tuvo que utilizar lo que se tuviera a la mano para poder solventar el problema de administración del relleno sanitario. En ese sentido es como llega la empresa que actualmente administra, la empresa Ramas & Sons Energy Group, que es la que se encuentra actualmente administrando el relleno, y para la administración generan un instrumento legal poco claro, que no contempla un monto que nos vaya a costar la operación de ese relleno. La figura parece una concesión, parece un contrato de adquisición, parece un contrato de obra, pero finalmente quien menos certeza tiene respecto del documento es el municipio. El contrato vence el próximo 10 de marzo. El 10 de marzo sí o sí el contrato termina, la administración por parte del particular termina, y en ese sentido es necesario ya tener la información necesaria para no repetir el error. Bien lo decía nuestra presidenta municipal: quien no conoce la historia está destinado a repetirla, y nosotros no queremos repetirla. Nosotros sabemos que es necesario prepararnos para una posible eventualidad en que el municipio tenga que administrar directamente el relleno sanitario, y en las pláticas, en las conversaciones que hemos tenido con nuestra Dirección de Ecología, estamos ciertos de que tenemos la capacidad para operarlo en ese caso emergente. Sin embargo, también se ha explorado la posibilidad de que una nueva empresa pudiera asumir la función, pero sobre bases claras. Hay la necesidad de que quien vaya a administrar el relleno sanitario debe garantizar, por una parte, que no se va a ir cuando el relleno sanitario deje de tener vida, sino que tiene que sanearlo. Una indicación de nuestra presidenta municipal ha sido que que quien asuma la función del relleno sanitario debe estar comprometido hasta el saneamiento total del lugar. Eso implica muchos años.
que van a trascender esta administración y posiblemente muchas más adelante, porque el proceso de saneamiento completo lleva un periodo aproximado de 25 años de atención al relleno sanitario, pero no se puede soslayar por el mero hecho de que ello represente tanto tiempo. Por otra parte, como bien lo hace referencia la presidenta, el relleno sanitario está asentado sobre un predio propiedad del municipio. Entonces, resulta discutible el hecho de que siendo propietarios del municipio, siendo los proveedores del servicio, siendo los titulares de la resolución de impacto ambiental, siendo los gestores de la manifestación de impacto ambiental, tengamos que pagar por depositar en el relleno y además de ser propietarios del terreno, no tengamos ningún dividendo por el uso de esa propiedad municipal. En ese sentido, parte de lo que se está explorando también es que en la negociación y que en un punto de partida con cualquier empresa, la empresa tiene que garantizar que el municipio no va a hacer pago alguno de recurso por depositar basura en el relleno sanitario. Si la empresa ve negocio, si la empresa se dedica a este giro, pues debe tener un negocio claro y en esa parte la presidenta ha sido muy clara en esa solicitud. Por otra parte, como bien hace mención la presidenta, la instalación de un relleno sanitario trae asociadas otras patologías sociales y algunas otras dificultades como es la fauna nociva, son los olores en el lugar, es una posible mala administración del lugar, la posible contaminación de los mantos freáticos. Y por esa razón es que se solicita también que la empresa, que en su caso asuma esa función, garantice que va a haber un acceso permanente a caminos adecuados, que va a hacerse una administración correcta de la basura para evitar que esas patologías sociales, evitar que esos eventos accesorios que se dan en el desarrollo de la administración de un relleno sanitario ocurran y que se vuelva una práctica a la que lejos de combatirla tengamos que acostumbrarnos. Esa no es la idea, son los 3 puntos torales que se piden de cualquier empresa interesada. No hay señalamiento así ninguna, hay una amplitud, hay una disposición abierta para que cualquier empresa que tuviera interés en acercarse y ofrecer un proyecto para el desarrollo de esa operación, hay puertas abiertas, hay oídos abiertos para escucharlos, pero estos son los 3 puntos elementales de partida para poder acceder a una negociación con ellos. Ahora bien, para poder entender el tema, creo que hay que desentrañarlo muy a fondo para poder entender el por qué no es viable una recomendación o una decisión del ayuntamiento en donde ordena que la presidenta municipal tiene que celebrar un contrato, de nueva cuenta refrendar el contrato con la empresa que se encuentra administrando por el mero hecho de que tenemos un adeudo con ellos. Eso es inconcebible. Si bien es cierto, el ayuntamiento es el órgano de gobierno superior dentro del municipio, también lo es que todas las autoridades se rigen por un principio de certeza jurídica que nos dice: ninguna autoridad puede hacer nada que no esté totalmente regulado en la ley. No puede hacer más allá de lo que la ley le permite, a diferencia de lo que pasa con un ciudadano que no puede hacer aquello que la ley no le prohíbe expresamente. En ese sentido, el municipio, a través de su ayuntamiento, en la pasada sesión, aprobaron un punto de acuerdo en el que ordenan a la presidenta municipal a celebrar un contrato de nueva cuenta con la empresa Rama Sansons, argumentando que hay adeudos, que no estamos preparados para una administración directa y una serie de argumentos, desde mi punto de vista, estériles, porque no nos dan a conocer un análisis de fondo, no conocen el contexto de lo que adolece el relleno sanitario, no se expresa con claridad cuestiones financieras, cuestiones operativas, cuestiones técnicas, necesidades legales, la figura legal que se debiera de adoptar, e incluso en la participación que se tuvo por parte de esta coordinación jurídica en esa pasada sesión, expresamos que para poder
celebrar o para poder ordenar la celebración de un nuevo contrato, pues tenemos que tener un contrato. Entonces, si la propia solicitud no acompaña el instrumento que propone que se debe de celebrar, pues todavía abona más a calificarlo como algo estéril y como un mandato ilícito. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, al igual que la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, establece que cuando alguien recibe de su superior una orden que está apartada del derecho, la persona que la recibe debe de emitir un documento en donde le diga a su jefe, no lo voy a hacer, y expresar el porqué. Nosotros entendemos claramente que el municipio tiene como órgano supremo de gobierno al ayuntamiento, pero también estamos claros de que el ayuntamiento no puede adoptar una medida o no puede adoptar mediante un acuerdo de ese tipo un mandato para la presidenta municipal en el que sabemos que va a tener consecuencias negativas para el tema. Nosotros consideramos que hay dos visiones totalmente opuestas. Una parte, una visión que tiene que ver con autoritarismo, con decir yo ordeno y tú obedeces. No me interesa la parte social, a mí me interesa la parte económica. Es más que claro que lo que se pretende es darle continuidad a la empresa y por intereses no sociales. Y por otra parte, sí existen los intereses sociales, sí existe la necesidad de defensa de derechos humanos y sí existe una visión popular para atender un problema social como lo es la basura, pero con una óptica de satisfacción de las mayorías. En ese sentido, la orden que nos ha dado la presidenta pues es atender al interés de las mayorías, apartarnos del interés meramente económico y alcanzar un punto de acuerdo en el que efectivamente se aborde el tema, que comencemos con el proceso de transición de la administración del relleno sanitario. Seguramente vamos a tener acercamiento con la empresa para plantear las formas en las que vamos a trascender. Nos tendrán que hacer la entrega del relleno sanitario, tendremos que saber las condiciones en que se encuentran y obviamente se tendrán que adoptar las medidas técnico-legales, administrativas, para que en su caso el municipio sea quien administre o bien se comience a procesar el procedimiento de adquisición o de contratación con alguna empresa privada que administre el relleno sanitario, pero siempre velando por los intereses de la comunidad, que es el mandato que nos ha dado nuestra señora presidenta. ¿Sería cuánto, presidenta? Gracias. Y bueno, en ese sentido, nuevamente reiterar que la única empresa al que estamos obligados a defender desde el gobierno de la Cuarta Transformación es la empresa del pueblo, que es justamente no solo el dinero que es del pueblo, sino los bienes como el suelo, el aire, el agua y la tierra de nuestro municipio que no están en venta y que son para las y los apanenses y las generaciones futuras. Finalmente, vamos a dar el uso de la palabra al director del CAIC, que tiene unos avisos importantes que darnos y vamos a dar un espacio breve para preguntas. Muy buenos días, con su permiso, doctora. Pues bueno, comentarle los trabajos que se realizaron durante esta semana, pues comprometidos con la salud y de acuerdo a las indicaciones de la doctora, en general el bienestar de nuestra comunidad educativa, la coordinación del CAIC, en colaboración con el sector de salud, encabezado por el doctor David León del Ángel, director de la Unidad Médica Familiar número 15, que llevó a cabo una campaña de atención, obviamente, en colaboración con Sanidad Municipal, en colaboración con DIF Municipal, llevó a cabo una campaña preventiva que incluyó aplicación de vacunas para completar esquema de vacunación, CRP, sarampión, rubiola y parotititis, y comentarle que, bueno, llevamos un avance prácticamente del 100%, donde se aplicaron 162 vacunas para nuestros niños. Estas actividades se realizan con la autorización de los padres de familia y garantizando el cuidado y la protección de quienes forman parte de la institución. También comentarle que en la semana tuvimos lo que fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil,
en el Centro de Atención Infantil, en compañía de la licenciada Rosa Irene Zagaón Rodríguez, directora del sistema DIF. Municipio se llevó una jornada de concientización sobre el cáncer infantil. Obviamente tuvimos la participación de nuestras niñas y niños, así como de educadoras, madres y padres de familia, personas de la comunidad, y esto permitió enviar un mensaje de sensibilización a la sociedad y promover la importancia de la prevención, la detención oportuna y el acompañamiento. Cabe mencionar que, estas acciones reflejan que la educación va más allá del aula, fomenta valores y fortalece la empatía social, demostrando una vez más que educar es amar. Para igual comentarle que, en días pasados se tuvo la certificación ECO 335 y que, pues también esto agradecemos a la doctora que, pues con profundo agradecimiento realizó lo que es una entrega de uniformes a nuestro personal. Que, pues le queremos agradecer enormemente. Durante años de administraciones no se había hecho y que, reconoce la identidad, fortalece la labor que estamos impulsando en este centro educativo para nuestras niñas y nuestros niños. Reconocemos y agradecemos la dedicación del personal docente, del personal de la institución y, pues agradecemos a la doctora que siempre cree en la educación, que creer en la educación es el futuro y seguiremos trabajando para brindar mejores condiciones a quienes forman y acompañan a nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar siempre atentos a la institución. Y pues decirle que también llevamos un avance del 80% de nuestras inscripciones. Decirles que, hasta el momento llevamos 62 inscripciones y que, aún tenemos espacios. Aún tenemos espacio para lo que es primer grado, segundo grado y tercer grado de preescolar. Y estamos en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Todavía tenemos algunos espacios de prescripciones. Muchas gracias, doctora. Sería cuento. Gracias. Finalmente decirles, estamos trabajando para hacer de los baños del CAIC también baños incluyentes y con perspectiva de género, por lo que en breve van a iniciar los trabajos de rehabilitación de los baños de la primera planta y de la segunda planta y está en operación el elevador para personas con discapacidad en el CAIC, lo que nos pondría en una situación diferente en todo el estado en comparación con otros CAIC de los municipios del estado de Hidalgo. Y pues es cuanto, y vamos a dar un espacio breve para preguntas y respuestas. Adelante. Buen día. Buenos días. Pues hay muchos temas importantes. Me salgo de lo que había dicho y ahorita regreso con lo de el relleno sanitario, de los policías municipales que ya autorizaron, que escuché, que ya en municipales. Eso conlleva a que no a través de un laudo laboral, sino de una sentencia en materia administrativa, nos hayan condenado al pago, precisamente, hayan considerado que la separación fue injustificada, que tengamos que pagarle una serie de prestaciones que a veces son muy discutibles, porque se apartan de lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores burócratas, de lo que le corresponde a un trabajador en la iniciativa privada, y se tiene que ajustar a un régimen de jurisprudencias que existen para poder cuantificar las cantidades. La indicación de la presidenta municipal, en efecto, es de que nos acerquemos a los policías, que podamos platicar con ellos y que podamos llegar a un buen entendido para darle fin a este asunto y no generar una bola de nieve en donde el transcurso del tiempo genera una cantidad más grande de salarios caídos,
porque a diferencia de lo que ocurre en el ámbito burocrático una sentencia no puede exceder de 365 días de salarios caídos. En el tema administrativo no hay límite. Entonces, por eso hablo de una bola de nieve creciente que en la medida en que vamos dejando transcurrir el tiempo, pues va a dar lugar a que se le pague una cantidad mucho más grande. En ese sentido nos vamos a sentar a platicar con ellos, vamos a platicar también con nuestra tesorera, a efecto de saber en qué momento estaríamos en condiciones para poder solventar esta necesidad. Aunque bien es cierto también que el Tribunal de Justicia Administrativa dictó una resolución derivada de un recurso de revisión, también lo es que nosotros tenemos derecho a promover todavía un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, la sentencia aún no causa firmeza, todavía estamos en oportunidad de impugnarla y eso obviamente llevaría a extender más allá de lo que la sala ha resuelto el tema en específico. Ahora bien, por cuanto hace a la reinstalación, constitucionalmente está prohibido reinstalar a un policía. Aunque el despido haya sido injustificado, la Constitución prohíbe que tratándose de quienes integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública puedan ser restituidos en su cargo con motivo de un laudo, de una sentencia o de cualquier otra figura legal dictada por un tribunal. ¿Sería cuánto? Sí. ¿Desde cuándo fueron dados de baja? Fueron dados de baja, si mal no recuerdo, en el año 2023. Más de 2 años. Sí. Eso es una. Lo que hablaba usted del relleno sanitario, ciertamente prácticamente habían regalado o prestado una empresa, ¿no? Sin beneficio para el municipio, porque recuerdo que fue un camino largo que realizó, me acuerdo bien, el doctor Garnica siendo presidente municipal, buscando el terreno apto, todos los estudios, la maquinaria, la perforación, la instalación de muchas cosas, y de un momento a otro, como si fuera un favor a un poderoso, se la entregaron. Desde entonces, después al parecer la había recuperado la alcalde cuando fue alcaldesa Ángeles Anaya, o por lo menos no quiso pagar. Y después ya con sorpresa nos enteramos que otra vez la habían entregado a un particular. ¿Cuánto debería de pagar esta empresa al municipio como alquiler de las instalaciones ya por lo menos? El cuánto lo define el ayuntamiento. Sin embargo, se debe de atender a la figura legal que se adopte. O sea, si hablamos de un tema de una concesión, la propia concesión debería de establecer en su clausulado la forma en cómo se procesa el pago. ¿Cuál sería el beneficio social que recibiría el municipio? Como porque el terreno forma parte de su hacienda pública y es una obligación del ayuntamiento hacerla crecer. Y la otra es que el concesionario tendría derecho a obtener una ganancia de la prestación de servicio que él hace. En ese sentido, si hubiera optado por una figura de una concesión, sabríamos cuánto tendría que cobrar. El dinero tendría que ingresar primero a las arcas públicas para poder tener una cuantificación correcta de la cantidad que oficialmente ingresa y de ahí hacer la distribución de los recursos de acuerdo al pacto que estuviera establecido dentro de la concesión. Si hubiera sido a través de un servicio, el servicio entiendo que no fue de menos de 60,000 pesos para poderlo hacer a través de una adjudicación directa. Un contrato de estos, hablamos que tiene proyectado recibir aproximadamente 43,000 toneladas al año. En el último año 2025 se recibieron 37,000 toneladas y eso obviamente están cobrando 240 pesos por tonelada. Y eso obviamente que representa una ganancia importante para la empresa, pero de esos recursos nada se ve reflejado para el municipio. Entonces, por eso es que hacía referencia a que es necesario programar una entrega-recepción con ellos para conocer oficialmente qué fue lo que ocurrió, cuánto dinero fue el que recibieron, y entonces nosotros haremos la evaluación legal por lo que respecta a las obligaciones o derechos que pudiéramos tener de
todo eso va a tener un costo. ¿Qué va a pasar ahorita? Lo que comentan, está también de las celdas que se abrieron, no recuerdo, creo que se llaman así, están que concluir su vida útil. Ya se llevaron la utilidad. ¿Con qué recursos se van a tener ahorita que rehabilitar o qué adecuar para convertirlo en área verde? El relleno sanitario todavía tiene vida útil, programada. O sea, tendríamos al menos año y medio más para poderlo utilizar. Sin embargo, eso es lo que documentalmente sabemos. Necesitamos ver la forma en cómo se operó el relleno. Hay que hacer estudios, hay que hacer análisis para saber en qué condiciones se encuentra y en qué condiciones nos lo van a entregar. Si no se hace una buena compactación, nos explicaban los especialistas, pues entonces la vida útil del relleno se reduce y entonces a lo mejor tenemos programado un año y medio más documentalmente, pero al momento de hacer los estudios nos podemos llevar la sorpresa de que no sea así. Pero también puede ser que sí se haya hecho al menos la compactación en forma correcta y que dado que no alcanzamos los umbrales de las 43,000 toneladas al año y que solamente tuvimos 37,000, pues eso nos dé la oportunidad de que en lugar de tener un año y medio podamos tener un poco más de tiempo para la operación. Pero para ello es necesario aplicar estudios técnicos en el lugar para que nos digan con exactitud cuáles fueron los temas que se dejaron de atender, en qué condiciones van a entregar el relleno, conocer con exactitud cuál es la vida útil que le queda al relleno sanitario y una vez que se defina si va a ser la administración directa del relleno o va a ser una administración a través de un proveedor de servicios, pues ya sabremos cuánto tiempo más pudiera operarse sin problema, pero cabe decir también que el relleno tiene la posibilidad de generar una nueva celda y en esa nueva celda pues obviamente tendríamos una posibilidad de ampliar la vida útil del relleno sanitario, pero obviamente que lo que se pretende es que en ese arranque, sea a través de una administración directa o una administración compartida con un particular, pues lo hagamos en forma responsable y que podamos mitigar o desaparecer todas esas consecuencias de una mala operación que ha tenido el relleno. ¿Cuánto debe el municipio de Apanzo? Pues debemos 12 meses de pago. Sin embargo, nosotros, como bien lo mencionaba usted, tenemos que verificar también hasta dónde hay responsabilidad de ellos para con nosotros, porque nosotros también hemos pagado multas generadas por la Semarnat, derivado de la mala operación y que cuando han hecho visitas de verificación hacen las recomendaciones de lo que ellos encuentran, pero no se soluciona el problema y eso trae como consecuencia el pago de multas que no caen o no deben de recaer sobre la responsabilidad hacendaria del municipio, sino sobre la responsabilidad civil de ellos que son quienes lo operan. En ese sentido, por eso comentaba, dentro de la transición que se debe de generar, nosotros también tenemos que cuantificar lo que vamos a reclamar de ellos. La Contraloría o la Auditoría, ¿no ha observado esos contratos irregulares? Hasta donde tengo conocimiento respecto del contrato, no ha hecho ningún pronunciamiento. ¿Ustedes no solicitarían la intervención? Porque eso sí lo vamos a hacer. Está dañando las arcas municipales. Sí, va a ser materia de un procedimiento administrativo, de responsabilidades administrativas ante nuestra Contraloría. La local, la de APA. Los expresidentes municipales hasta con 8 o 9 años de terminado su mandato no podrían checar esto porque si realmente no es dañino para el municipio, no es lo que están diciendo ustedes. Lo que pasa es que la Contraloría del Estado tiene competencia para cuando existe involucramiento de recursos estatales o bien de quebranto o de leyes estatales, o donde el gobierno del Estado interviene. Sin embargo, en el caso es un caso meramente local, aunque tengamos por ahí un tema regional con el resto de los municipios, y por ello es que la única autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas para lo que hace este tema es nuestra Contraloría Municipal. Ok, gracias. Sí. Buenos días, de rápido. Usted comentó, licenciado, que
el ayuntamiento mandató que se refrende el contrato. Sin en cambio, hay alguna posibilidad o algún espacio dentro de la ley que no obliga a que así sea. La pregunta es, sea como sea, ¿no se le va a refrendar el contrato a la misma empresa? Yo hacía la referencia a que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente. Entonces, dentro del catálogo de facultades que establece la Ley Orgánica Municipal para los ayuntamientos, no establece alguna en donde el ayuntamiento pueda mandatar al presidente a celebrar un acto jurídico. Entonces, si la ley no establece que tiene la facultad del ayuntamiento de mandatar al presidente a celebrar determinado acto jurídico, pues eso quiere decir que no tienen la facultad para ordenarle a la presidenta municipal de Apan a celebrar un contrato con una empresa particular. O sea, no debemos de confundirnos con la autorización de celebrar un contrato con el mandato para celebrar un contrato. Sí deben de autorizar la celebración, sí, y en todo momento se ha prestado la atención para que así sea, pase lo que pase, que estén enterados y que se pueda debatir el tema. Sin embargo, no hay facultad alguna para ordenarle a la presidenta. Ahora, derivado de eso, hacía yo también referencia a que la ley de responsabilidades administrativas, tanto la general como la local, establecen que cuando un servidor público recibe una orden de un superior jerárquico en donde le mandata hacer algo que no está permitido por la ley, lo correcto es hacer un documento dirigido a ese superior jerárquico diciéndole el por qué es ilícito el acto y por qué no está obligado a acatar la decisión. En ese sentido, ya lo he conversado con la presidenta. Vamos a elaborar el documento para poder dar respuesta al ayuntamiento y explicar con toda exhaustividad el por qué la presidenta municipal no va a atender la decisión tomada por el ayuntamiento por ser esta de carácter ilícito. Ok, y finalmente, ¿a cuánto asciende el adeudo con los policías que fueron separados de su cargo hace 2 años? Como le mencionaba, la cuantificación es incierta porque, por decir algo, en el tema de un despido dentro de la administración pública municipal de cualquier compañero, implica que la ley me mandata primero que el artículo 123 de la Constitución me dice que hay que pagar 90 días de indemnización. Después hay que pagar partes proporcionales de aguinaldo, partes proporcionales de prima vacacional, hay que pagar tengo que pagar salarios caídos, pero hasta un límite de 365 días. Ajá, o sea, haciendo una cuantificación, yo ya sé lo que tengo que pagar. Pero en materia de los policías, en el tema administrativo, la situación cambia y me ordenan pagar 20 días por año de servicio como una prima de antigüedad, cosa que no ocurre en el ámbito burocrático. Hay que pagar salarios caídos en forma indefinida hasta el momento en que lleguemos a un acuerdo, depositemos las cantidades y en ese momento cesan los salarios caídos. Es ilimitado. Por otra parte, tengo que pagarle los 90 días de indemnización constitucional y algunas otras prestaciones que a veces son inciertas, y aunque nosotros cuantifiquemos y liquidemos la cantidad que debemos de pagar en el Tribunal de Justicia Administrativa o en el Tribunal Colegiado de Circuito, varían el criterio. En ese sentido, nosotros estimamos que son aproximadamente 600,000 pesos por cada uno de ellos. Gracias. En promedio, ¿cuánto recibe la relleno sanitario al mes? De acuerdo a las cuentas que ustedes tienen y lo que ¿O cuánto recaba por año? ¿En dinero o en tonelaje? En dinero. Entonces, son 120 toneladas diarias las que se reciben. Estamos hablando de 3,000 toneladas aproximadamente al mes, 3,000, 3,600 toneladas. Y eso multiplicado por 240 pesos, que es la tarifa por cada una de las toneladas. Es una cantidad importante. Sí. Gracias. Pues estamos hablando de millones de pesos al año. Millones de pesos al año en
si fueran solo los 5 municipios, pero sabemos que traen municipios alejados del altiplano y de otros estados. Estamos hablando pues que más de 15 millones de pesos aproximadamente, alrededor, sin ser exactos. Miren, para el año 2025 se recibieron 37.762 toneladas. Eso reportó una cantidad de 9.062.885 pesos. Pero esta es la cantidad reportada por la empresa. O sea, esto no quiere decir que sean los números reales de lo que se recibe. Por eso es que en el estimado que hace la doctora, es que creemos que puede existir un ingreso de 15 millones de pesos, pero solamente se ven reflejados en recibos, en comprobantes al año. Y 9.062.885, que fue lo que se vio reflejado para 2025, y en el 2024 fueron 28.976 toneladas las que se recibieron, por un importe de 6.954.350 pesos. Sí. Y bueno, nuevamente, ¿cómo justificarían que se pueda perpetuar un contrato de estas características que no beneficia al municipio? Pues solamente es que haya intereses oscuros detrás de este contrato. ¿Cuántos servidores públicos están implicados o tienen conflicto de intereses? ¿Cuántos líderes políticos están involucrados atrás de estos intereses? Bueno, es tarea de cada uno de nosotros. Y también nuevamente ratifico que yo no voy a atender nada que esté fuera de la legalidad. Y bueno, pues vivamos la cuarta transformación. Este es el punto de inflexión. No podemos repetir las mismas prácticas de las administraciones anteriores. Estamos viviendo la cuarta transformación, la revolución de las conciencias, y bueno, es importante que nuestro pueblo contraste la información